Vamos a hablar de Osamu Tezuka. A Osamu Tezuka se le conoce como el padre del manga. Este personaje nació en 1928 en Osaka, Japón, y murió en 1989 a sus 60 años. Empezó su carrera profesional como mangaka en 1946 con tan solo 17 años, mientras estudiaba medicina en la Universidad de Osaka, y además trabajó en la industria del manga y la animación por más de 40 años. Se dice que desde pequeño él demostró una gran afición por la ilustración, por los dibujos animados, pues le gustaba mucho Bambi especialmente. Se dice que se pudo ver la película más de 60 veces en su niñez, dicen sus padres. Y Osamu agradece a sus padres que apoyaron su creatividad pues desde que él estaba pequeño. A este personaje lo llaman el padre del anime, porque el manga y las películas animadas de Osamu Tezuka tuvieron un tremendo impacto en la psicología de la juventud japonesa posguerra. En 1956, la compañía Toei creó un departamento dedicado exclusivamente a la producción de películas de animación y en 1961, Tezuka, este personaje, fundó su compañía Tezuka Production, en la que hizo la primera animación japonesa. El primer anime, el primer shonen, se considera que Osamu Tezuka es el padre del género shonen en el anime japonés. Y esta serie se llama Astro Boy, que fue la que convirtió a Tezuka en una leyenda. Se emitió por primera vez en 1963. Ahora, el manga ya existía en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, pero existe una gran diferencia entre el manga producido antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se debe a que antes de la Segunda Guerra Mundial el manga tenía un propósito diferente y estaba permeado por la propaganda y los ideales políticos del gobierno japonés. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue invadido por soldados americanos y ahí es cuando sucede una desconexión entre el manga y el gobierno. Es aquí donde Osamu Tezuka entra en la industria y pocos años después de iniciar su carrera como mangaka, crea uno de los personajes más influyentes e importantes de la historia, que es Astro Boy. No solo considerado el nacimiento del shonen, como ya lo mencioné, sino que también se convirtió en el primer anime japonés en ser televisado. Ahora, ¿cómo es que, o sea, lo que no se menciona de Osamu Tezuka es que este anime cambió la industria de la animación japonesa para siempre? Se dice, muchos personajes y muchos animadores actuales dicen que Osamu Tezuka dañó la industria del anime japonés desde su nacimiento. Pero bueno, ¿por qué se dice eso? Debemos empezar pues desde el principio, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos pues con una Japón en ruina económica y cultural e invadida por un poder militar extranjero. Y durante la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a temer que los ciudadanos de Japón se rebelaran ante la pobreza y empezaran un partido comunista, por lo que Estados Unidos ayudó a reconstruir la infraestructura de Japón y empezó a importar todo para ayudar a la economía de Japón, empezó a importar todo lo hecho en Japón, que pues en esto estaban cámaras, computadores, juguetes, carros y por supuesto programas de televisión. Entonces es aquí cuando Tezuka, inspirado pues por lo que Disney estaba logrando en cuanto a animación, ya habían pues salido unas de las más grandes películas precedentes de la animación, pues se decidió a demostrar que no solamente Estados Unidos podía producir animaciones, sino que Japón también podía. El problema era que nadie estaba dispuesto a invertir en el sueño de Tezuka porque todavía no habían precedentes que demostraran pues que se podía generar una ganancia con la animación japonesa. En palabras de Tezuka, él debía establecer un precedente, pero pues es en estos precedentes en que se encuentran muchos de los problemas que enfrenta la industria de animación japonesa moderna, siendo el primero y el más grande mantener los costos más bajos. Al principio, cuando Tezuka estaba formando su equipo de animadores, él incentivó a sus colegas del estudio Toei Animation al ofrecerles una paga de más del doble de lo que el estudio les estaba pagando para pues contribuir a su proyecto, para que trabajaran en Astro Boy. Pero pues obviamente se dio cuenta de que el dinero no le iba a alcanzar y es aquí en donde surge la práctica de la subcontratación, que es el segundo de estos precedentes. ¿En qué consiste? La subcontratación en el anime funciona para no pagar a los empleados salud, tiempo extra, salario mínimo
sino que se les pagaba lo que se definiera en el contrato. En este caso, se les paga a los animadores por frame o por dibujo, lo cual pues esto les da un salario que los pone apenas por encima de la línea de pobreza. Y como los estudios no contratan animadores sin experiencia, estos se ven obligados a tomar contratos para más adelante conseguir un contrato permanente, a tomar pues estos contratos de subcontratación, ¿no? Y esto es uno de los precedentes que hasta el día de hoy es un problema para los animadores japoneses. Y es por esto pues que les pagan tan poco. Mm, bueno, de igual manera, pues cuando Tezuka estaba trabajando en su proyecto de Astro Boy, el costo de los animadores seguía siendo un problema, ya que debía pagar 24 frames por segundo, o sea, eso se llama animar en unos. Esto daba para la producción de un solo capítulo más o menos 30.000 dibujos. Entonces lo que decidió hacer Tezuka fue mantener un frame 3 veces más de lo que ya lo mantenía. Esto se llama animar en 3. ¿Qué significa esto? Que ya no eran 24 frames por segundo, sino 8 frames por segundo. Y al hacer esto, Tezuka redujo el costo de la producción a un tercio, logrando pues poner el proyecto dentro del presupuesto, pero también redujo el potencial de las ganancias de los animadores significativamente. Finalmente, el reto más grande pues que debía enfrentar nuestro personaje Osamu Tezuka era lograr que su programa fuera transmitido en la televisión. Lo que hizo Osamu fue dejar que los locutores transmitieran el programa sin cobrar la licencia por emisión, que generalmente se cobra, generando ganancias solamente pues del merch del programa, que solamente funcionó para Osamu Tezuka porque el manga de Astro Boy ya tenía bastante fama en Japón, ya era bastante conocido, y con eso fue que logró pues financiar todos los gastos que produjo este proyecto. Tezuka creyó que poniendo el show al aire iba a ganar popularidad y que eventualmente atraería inversionistas japoneses, pero esto no sucedió. Pero más tarde NBC, una compañía americana, terminó comprando los derechos de 52 episodios más del anime, y con esto es que se pudo pues avanzar en el proyecto. El problema es que este sistema en la industria del anime sigue funcionando de esta manera hasta el día de hoy, en el que los proyectos necesitan de inversiones externas, de inversiones extranjeras solamente para sobrevivir, y quienes fueron y todavía son los más afectados de este ciclo, pues son los animadores, que realmente les pagan muy poco porque son los precedentes que ya se establecieron en la industria. Eso sería todo. Muchas gracias.